Hola, hola, buenas tardes. ¿Cómo están? ¿Todos me escuchan? Buenas tardes, profe. ¿Bien Buenas usted? tardes, Bien. profe. Buenas tardes. Qué bueno que están todos aquí. Ya voy a iniciar, denme un segundo. Como la primera clase, tengo que configurar ahí muchas cosas. Creo que ya está. ¿Sí me escuchan bien? ¿No se escucha muy alto o muy bajo? Se oye Sí, está bien. bien, profe. Ujú. Todo bien, Está bien. profe. Ok. Listo. Bueno, voy a poner a grabar esto. Vamos a grabar las clases. Espero que ninguno tenga problemas para poder subirlo al canal de YouTube y que las personas que quieran verlo más adelante o que quieran repasar o que quieran seguir el curso remoto sin conectarse a las reuniones puedan hacerlo también. Entonces voy a iniciar la grabación. ¿Dónde está? Aquí. Dice que ya está grabando. Y con eso entonces eh, empezamos. Buenas tardes a todos. Vamos a dar inicio al curso de señales y sistemas para este verano. Al final fue una sorpresa para todos, creo que para ustedes y para mí. Primero porque es por inclusión el curso y segundo porque yo no sabía qué le iba a dar otro curso y al final me dijeron que dar señales, y pues aquí estamos. Entonces, bienvenidos todos al curso de señales y sistemas. Como es por inclusión y no tenemos acceso al TEC digital, hice un blog que se los puse en el correo. Y aquí voy a ir poniendo los materiales y las cosas que vayamos desarrollando. Voy a poner los apuntes de las clases y toda la información importante. Por ahora creo que lo más importante es el link, pero ya estamos todos aquí. Creo que me faltaron un par de personas de escribirme por correo. Si pueden compartirle el enlace a las personas que faltan, o igual cuando vean el video pueden conectarse aquí. El blog es monterosis.blogspot.com. Vamos a iniciar con el programa del curso. Que es el que está aquí. El curso es el de señales y sistemas. El código es SL4703 y en teoría es el mismo curso que en un semestre regular, solo que como estamos en verano vamos a hacerlo comprimido y vamos a tratar de utilizar bien el tiempo para salir en las 6 semanas del curso. Ahora 6 semanas, pero ya esta es la segunda semana de verano, entonces tenemos que coordinar para ver si salimos a tiempo. Pero bueno, el programa es el código SL4703 señales y sistemas de la Escuela de Ingeniería Electrónica. Creo que los llevan varios programas, no solo ingeniería electrónica, sino también computadores. Creo que tengo estudiantes de las dos carreras, me parece. Y de aspectos generales, tenemos que el curso es teórico. Por la naturaleza del curso, las clases son clases magistrales, son presentaciones que voy a hacer yo. Y hay mucha práctica, la práctica la tienen que hacer ustedes. Bueno, ya les voy a compartir todos los materiales poco a poco. Pero es un curso teórico, entonces de la modalidad del curso es teórico, no es selectivo, son 4 créditos, 4 horas por semana durante el semestre y 8 horas extra clase por semana durante el semestre. Estamos en verano, entonces hay que ajustar esto un poco. Nosotros vamos a tener 3 clases por semana. Las clases son de 4 horas los martes, 4 horas los miércoles y en teoría son 3 horas los jueves. Entonces son 11 horas por semana y son 6 semanas, son 66 horas en verano. Y en un semestre regular son 2 clases por semana, son 4 horas, por 16 semanas son 64. Entonces 64 contra 66 más o menos es lo mismo. Entonces ya ahora les hago un cronograma y les pongo la lista de las clases. Entonces, no, para nosotros son 11
horas de clase por semana. Es bastante. Entonces vamos a tratar de socarle, pero todo bien. Ahora, en aspectos generales, el porcentaje de las áreas curriculares son 50% ciencias de la ingeniería y 50% matemática. De hecho, este curso es casi su totalidad está compuesto por matemática. Es un curso distinto a los cursos que anteriormente he dado. Creo que tengo muchos estudiantes que estuvieron conmigo en otros semestres. Em, este curso por la naturaleza es de matemática casi que pura y las definiciones son muy abstractas, entonces vamos a tratar de ir poco a poco para cumplir con lo que necesitamos. Del plan de estudios está en el sexto semestre y requisitos tienen que haber llevado circuitos eléctricos en corriente alterna y ecuaciones diferenciales. Vamos a recordar cómo toda la parte de cálculo y álgebra lineal y también ecuaciones diferenciales, todo eso es contenido de este curso y por eso necesitamos todos los cursos de la línea de matemática. Y para señales, pues algo de electrónica. Entonces tratamos de hacer ejemplos relacionados con electrónica. No hay requisitos, el curso es requisito de análisis y control, comunicaciones y del trabajo final de graduación. Entonces, este curso tiene la matemática necesaria para los cursos más avanzados, donde necesitamos un tratamiento un poco más formal de las señales y de los elementos que se van a estudiar. La asistencia es obligatoria, aunque por lo que les dije, como estamos en pandemia y las clases son virtuales, estos cursos son de asistencia libre. Eso quiere decir que si no quieren conectarse a todas las clases, no tienen que hacerlo. Pueden seguir el curso en línea y pueden ir viendo los videos en YouTube que los voy a ir subiendo conforme avancemos con las clases. Sí tiene suficiencia, sí tiene reconocimiento, pero creo que en verano, bueno, no estoy seguro de cómo son los trámites administrativos para hacer suficiencia y reconocimiento. Entonces, por lo que entiendo, todos lo vamos a llevar. Y el programa rige para verano 2021-2022. Entonces, de descripción general, este curso estudia, como ya les dije, conceptos y métodos matemáticos para analizar sistemas y señales. Y es requisito para los cursos más avanzados de la carrera, como por ejemplo control, comunicaciones. Entonces tiene modelado de sistemas en tiempo continuo y tiempo discreto para adquirir herramientas matemáticas necesarias para estos cursos más avanzados. Los conocimientos de base en ingeniería que se adquieren en este curso permiten con un nivel intermedio comprender fundamentos de control, comunicaciones y procesamiento de señales. Sirve como base para los cursos de carrera en semestres subsiguientes. Aquí están los atributos de la agencia de acreditación, de conocimiento base, ingeniería es avanzado, uso de herramientas de ingeniería intermedio y análisis problemas intermedio. Importante para nosotros es qué vamos a aprender con este curso, qué es lo que nos vamos a llevar. Entonces, al finalizar este curso, vamos a poder entender, comprender y aplicar principios, conceptos y modelos matemáticos de análisis de sistemas en tiempo continuo y en tiempo discreto. Para esto voy a explicar ahora en la clase, cuando empecemos el contenido, todas las diferencias y qué es uno, qué es el otro. Pero son dos grandes dominios, tiempo continuo y tiempo discreto, y todo el formalismo matemático de cómo tratar estos sistemas. Los específicos tienen que ver también con los contenidos, usar y desarrollar funciones de variable compleja, aplicar el análisis de Fourier y la transformada de Laplace en el estudio de sistemas de tiempo continuo. Creo que ya en corriente alterna ustedes ven un poco de Fourier y de Laplace, sobre todo a nivel de álgebra y cómo escribir en términos algebraicos funciones de transferencia. Por ejemplo, en discretos también veíamos funciones de transferencia, polos y ceros y ese tipo de cosas. Aquí vamos a tratar la parte matemática formal, tal vez no al nivel de un matemático puro, pero sí son transformaciones integrales, entonces tiene que ver mucho con las ecuaciones, con la matemática, con las teoremas y las definiciones matemáticas para el estudio de Fourier y Laplace, ya desde el punto de vista más formal. Y luego analizar sistemas en tiempo discreto usando la transformada Z.
Aquí está la distribución de objetivos, pero esto de atributos por objetivo, esto es como requisito también en todos los programas, hay que ponerlo, pero el curso tiene un nivel intermedio avanzado, entonces esa es la idea. Sobre los contenidos, que creo que es lo más importante de un programa, bueno, todo es importante. Los contenidos tienen la distribución de temas y todo lo que vamos a estudiar o lo que esperamos cubrir con este curso en verano. Entonces, estos contenidos están propuestos para un semestre de 16 semanas. Por supuesto, tenemos que repartirlos en las 5 semanas que vamos a estar juntos y vamos a cubrirlos completos. Entonces, la clase de hoy, bueno, tenemos, ahora hacemos un cronograma. Las clases son de 4 horas y bueno, yo sé que son bastante largas. Vamos a estar toda la tarde, bueno, varias tardes. Entonces vamos a organizarnos y vamos a hacer pausas también en medio de la clase. Vamos a hacer más o menos 2 horas. Después una pausa de unos 20 minutos para ir a tomar café o levantarnos un rato y después seguimos a las 3 con la segunda clase. Entonces, la idea es que en un semestre son 16 semanas y son 32 clases y eh, esto está escrito en semanas, como si fuera un semestre regular, pero en realidad lo que deberíamos poner son clases. Entonces vamos a tener una clase de introducción, vamos a ver, media semana si es una clase, que sería la de hoy, y hoy una clase también de variable compleja. Estos son 6 semanas de semestre regular que en verano hay que hacer la escala. Yo después les paso un cronograma con los contenidos y que vamos a ver cada clase. Pero la equivalencia es que cada día vamos a cubrir 2 clases de un semestre para ir un poco más rápido. Y entonces tenemos introducción. El tema 2 es variable compleja o números complejos, cantidades complejas, funciones de variable compleja. Funciones son, bueno, no voy a entrar en materia, pero todos sabemos que es una función, ¿verdad? Una representación matemática que asigna un valor a partir de una variable independiente, se obtiene un valor de la variable dependiente. Entonces, en números complejos, las funciones tienen números complejos y describen lo que se llama un mapeo. Entonces, si ya han visto el libro o han estudiado algo, funciones de variable compleja es un sinónimo de mapeo. Un mapeo complejo es una función. Luego vamos a ver cálculo diferencial e integral con funciones complejas y series complejas. Hasta aquí son 6 semanas del semestre regular, son 12 clases y por lo tanto son 2 semanas nuestras, porque nosotros tenemos 2 clases hoy, 2 clases mañana, 2 clases el jueves. Eso tengo que conversarlo. Y entonces son 6 clases por semana y serían 12. Entonces en estas 2 semanas de diciembre vamos a llegar hasta aquí, hasta series complejas. Lo demás es análisis de Fourier. Aquí hay varias cosas como ortogonalidad, series de Fourier, transformada de Fourier, directa e inversa, sistemas lineales e invariantes en tiempo y la convolución. Yo pensaba ver eso también, pero bueno, vamos a retomarlo en este punto. Esos son 5 semanas porque el análisis de Fourier tiene bastante matemática que hay que desarrollar, muchas demostraciones y entonces son 5 semanas del semestre, son 10 clases, para nosotros son otras 2 semanas de verano. Y en las últimas 2 semanas de verano, que serían en enero, vemos Laplace y transformada Z. Todo desde el 3 hasta el 5 es en enero. El tema 1 y el tema 2 los vemos este año. La transformada Z tiene, perdón, me brinqué Laplace. Laplace son 2 semanas apenas porque ya hay muchos temas que se cubren en Fourier que son similares. La diferencia es la variable. La variable en Fourier es J omega y la variable en Laplace es sigma, que es una variable que tiene parte real y parte imaginaria, pero son transformaciones integrales muy similares. Entonces se utilizan las dos. En esta vamos a ver soluciones de ecuaciones diferenciales. Y para la transformada Z es también similar en el sentido de que es una transformación integral. Tiene la misma estructura, pero vamos a ver señales que son discretas. Entonces son señales donde lo que tenemos es una secuencia de puntos, no son señales continuas como para las otras. Y tiene sus diferencias. Entonces,
estos son los contenidos del curso y vamos a ver los mismos contenidos que en un semestre regular. De aspectos operativos ya cubrimos lo básico. Vamos a hacer clases, todas las 32 clases se las voy a dar. Vamos a ir poquito a poco porque es mucha materia, por supuesto. Durante las horas lectivas vamos a hacer algunos ejemplos en clase. Vamos a tratar de usar herramientas. Las herramientas que vamos a usar son de software libre, en particular Octave y GeoGebra, que tenemos que aprender a utilizarlos. Es la primera vez que doy el curso, entonces también espero que me tengan un poquito de paciencia ahí, pero vamos a tratar de hacerlo mejor. Y en estos ejercicios, bueno, cuando hagamos algún script o algún archivo, yo se lo subo también al blog. Pero sí es muy importante que tienen que dedicarle tiempo a trabajo en casa. Y esto necesito recalcarlo porque una parte es la exposición de la clase, pero a mí me gustaría para este curso en particular que traten de leer la materia con anterioridad. Vamos a, ahora cuando lleguemos a la parte de libros, el libro oficial que vamos a usar es el libro de Pablo Alvarado, que creo que todos conocen cuál libro es. Si no lo conocen, es este que está aquí. Señales y sistemas, fundamentos matemáticos. Está abajo en la bibliografía. Pero se los muestro de una vez porque este libro, bueno, primero es bastante denso y está preparado específicamente para este curso. Entonces vamos a utilizar este libro como libro base. Tiene aproximadamente 300 páginas, que son un montón de páginas, ¿verdad? Y si tenemos 30 clases, eso significa que a cada clase vamos a llegar con 10 páginas estudiadas, por lo menos leídas. Me interesa que cada clase, clase de 2 horas, ¿verdad? Son 4 horas, pero las vamos a partir. Entonces, cada día son más o menos 20 páginas, 10 para una clase y 10 para la otra. Y así nos da tiempo suficiente de cubrir las 300 páginas del libro. Es un gran trabajo, pero creo que sí lo podemos lograr. La idea es que utilicen el tiempo de estudio individual en extra clase, primero para leer el libro antes de venir a la clase y que sepan de qué estamos hablando. Y después sí necesitan hacer mucha práctica, entonces por la complejidad y el nivel de abstracción de la materia, porque a veces no es tan fácil como decir, sí, esto es un transistor y lo toco y lo puedo ver y aquí está y puedo ir y comprarlo. Las ecuaciones con números complejos son abstractas y nunca vamos a ver nada, son modelos matemáticos, entonces sí requieren un nivel de concentración muy alto y por eso es que tienen que complementar sus estudios con material adicional. Entonces ya casi hablamos del material del curso, pero básicamente este es el único libro. Sobre evaluación sí es importante conversar porque como estamos en verano y en verano todo es más comprimido, necesitamos planear apropiadamente las fechas. El curso normalmente tiene 2 exámenes, un examen parcial de 40% que cubre los temas iniciales 1 y 2, que en realidad son 12 clases, es bastante. Ese examen tiene un valor de 40%. Y un examen final que cubre el resto del contenido, que sería del 3 al 5, que tiene un valor de 60%. Lo que pasa es que el primero es parcial y el segundo es final porque la evaluación es acumulativa. Eso quiere decir que del 3 al 5, de los contenidos 3 al 5, tenemos las transformaciones, pero para todo esto necesitamos, por supuesto, números complejos y notaciones complejas y integrales, derivadas, series y un montón de cosas que no podemos olvidar. Digamos, el curso no se puede partir tan directamente y decir, ok, vamos a evaluar solo esto en el segundo examen. El segundo examen cubre el 3, el 4 y el 5, pero necesitamos todos los fundamentos matemáticos. Entonces, por eso es un examen final. Entonces, el parcial es de 40, el final es de 60. Aquí están los temas, pero obviamente para el final hay que saber un poco de todo.
Los ejercicios están planeados para, bueno, no los he planeado, pero van a ser ejercicios de los temas finales, pero necesitamos un conocimiento general de todo el curso. En evaluación eso es básicamente, y ya casi abrimos el cronograma. Bibliografía, hay muchísimos libros, hay mucho material. Y como les dije, el obligatorio es el libro de Pablo Alvarado, Señales y Sistemas, Fundamentos Matemáticos del Instituto Tecnológico de Costa Rica. Es la primera edición. Este libro se consigue, creo que en la biblioteca está, en la librería debería estar, pero no sé si todavía está abierta. Y si no, Pablo Alvarado tiene una página donde lo pueden descargar. Ya le doy la palabra a Pablo, un segundo. El otro libro es el de Oppenheim, de Señales y Sistemas de Prentice Hall. Es un libro que ya tiene sus años, pero es un libro muy completo y es literatura base de referencia para señales y sistemas. Adelante, Pablo, ¿qué me iba a decir? Sí, buenas tardes, profe. Sí, hola. Le iba a consultar sobre esa parte de lo que es la evaluación, si habría alguna posibilidad de hacer alguna modificación ahí para el tema de verano, en Ajá. caso de que no sean solamente 2 exámenes. No sé Am, si... digamos, tenía una propuesta o algo así. Es que el curso siempre tiene Ajá, estos dos exámenes. Yo sí, pensé en partirlo también y hacer tres o hacer solo uno, pero es un poco ajá, complicado. Es que el problema es que el curso es muy denso. sí, Digamos, pensando en la salud de todos, en la de los estudiantes y en la de uno mismo. ajá, sí. Ah, Hacer un solo examen es demasiada materia y hacer tres, no tenemos mucho tiempo para hacer los tres. ujú. Bueno, una vez yo lo metí, este curso lo había metido en verano, Ujú, pero al final se complicó y no lo pude, digamos, culminar. ujú, Y lo llevé con Barbosa y Barbosa hizo 3 exámenes. De hecho, bueno, lo primero que había evaluado fue lo que era el tema 1 y 2, introducción y variable compleja. exacto. Eso se evalúa antes de salir ahora en diciembre, por así decirlo. Ya Mm, eso quedaría evaluado y visto y evaluado. Y después correcto. después lo que hacía era que metía a Fourier en otro examen aparte Sí, porque es y, grande y los ajá, últimos dos exacto, en y otro. los últimos 2 en otro. Ajá. Yo creo, digamos, si hubiéramos tenido un poco más de tiempo y hubiéramos hecho las clases de la semana pasada, es Ujú, que ya perdimos una semana entera de clases, sí. ¿verdad? Hubiera sido razonable hacer tres, pero a como están las cosas, yo creo que ahorita abro el cronograma. Creo que tiene sentido hacer solo dos, porque del uno y el 2 yo sé que salimos este año, Ujú, pero el examen tal vez lo dejamos para enero, en algún momento de enero. ujú. Sí, Eh, él en enero había, vamos, bueno, tal vez como Fourier es un poco más denso y tal vez mm, uno se pega un poquillo por ahí porque es complejillo de empezar a entender. Él lo que bueno, lo que había hecho esa vez fue que en lo que era en el periodo de las vacaciones como tal, que le quedaban a uno, él llegó y hizo que es como una un semana en pequeño, realidad. es una semana, sí. Él hizo como una pequeña introducción y dijo, lo que, bueno, que podemos Sí, hacer es que ustedes van estudiando eso en estas semanas y llegamos y vamos, están viendo como los videos de Alvarado, que era lo claro, que él claro. usaba unas presentaciones por ahí, y llegamos ya un poco más avanzados y de hecho lo vimos en una semana. Sí, Entonces, bueno, igual no sé si se pueda. Y también me parece que él tenía ganas, pero al final yo creo que no lo hizo. Pero dijo que él, si, o sea, si lo hubiera podido hacer, lo hace con más, pero fue como muy rápido que eligieron sí, lo que era hacer el curso. Metió una parte de tareas que era básicamente como ir haciendo resúmenes con ejercicios sí. para No, ir pero llevando la eso es materia al día. súper complicado. Es que, Pero sí. digamos, Ujú, bueno, vamos a ver. Ah, vamos a partir de que el curso sí es sumamente denso, ¿verdad? La materia es ujú, muy pesada y que lo que tenemos de clase son 5 semanas. Entonces, la propuesta o el contenido, yo lo veo así, desde aquí, el tema 1 y 2 van juntos, por supuesto, ujú, y eso lo cubrimos ahora. Entonces, ese es un examen de 40. En enero hacemos el examen, que en ujú. realidad, como dice usted, es una semana de espacio. Y Y los si... otros los hacemos en un segundo examen, porque partirlo tampoco tiene sentido. Bueno, es que sí tendría. Lo que pasa es que son temas bastante similares. Fourier y Laplace no son tan diferentes y Z tiene similitudes. Entonces yo agruparía los otros en el segundo. Vamos a dejarlo así
por ahora. Hacer tareas tampoco, porque el curso es demasiado apresurado. En un semestre sí, pero en verano creo que no. Y vamos a tratar de hacer, por supuesto, ejercicios que tengan el nivel al que se explica la materia. Yo no sé si ya han llevado cursos conmigo. Normalmente yo lo que veo en clase lo meto en el examen. Ajá. A veces me voy un poquito más hacia arriba en algunos temas, pero los exámenes se aprueban con lo que vemos en clase. Entonces, Tampoco en caso de reponer estas clases en estas 2 semanas, tampoco se podría partir por lo menos en 3. de eso vamos a conversar ahora. Pero Ah, no, ok, ok. yo lo quiero dejar así. Primero, porque es la Ok, ok, primera vez ok. que doy el curso. Ujú. Y segundo, porque creo que por la estructura que tiene el curso, estos dos son fundamentos y estos tres son transformaciones integrales. Entonces, están acomodados como para hacer dos exámenes. Pero vamos a ver qué opinan los demás. Aquí tengo dos manos levantadas. Vamos a darle la palabra bueno, Pablo era uno, que es usted, José Alejandro. Adelante. Sí, profe. Lo que le iba a preguntar era más o menos haciendo los dos exámenes, ¿cuál sería la metodología del examen? ¿Sería igual a El como se han examen hecho es, todos los pasados o diferente? el examen es para la casa, no son exámenes presenciales. Yo se los envío. A mí normalmente me gusta hacer exámenes escritos, convencionales, no son en ninguna plataforma. Yo les envío un PDF y el examen nos conectamos, se los leo, lo desarrollamos. Ustedes lo hacen en papel y me lo envían escaneado. Creo que esa sería la metodología. Son a libro abierto por la particularidad que tenemos ahora y creo que es la forma más práctica de hacer el examen. Sí, me parece bien. Así sí queda como más bonito hacer los exámenes. Mm, sí, y con tiempo suficiente, ¿verdad? Tampoco van a ser exámenes de 1 hora, tienen que ser exámenes un poco largos por la naturaleza. Obviamente no les voy a poner 50 problemas. Por ejemplo, para el tercer examen, si son 3 temas, serían 3 problemas y preguntas de teoría, Ujú. con algún tipo de falso verdadero, de asocio, de desarrollo, marcar con X, cosas, pero los problemas que sean relevantes de cada uno de los temas, para que no sean súper extensos. Eso lo vamos viendo conforme avancemos, pero creo que es la forma más práctica de hacerlo este verano, ¿verdad? Porque, como les digo, es bastante comprimido. Ujú. Entonces, yo lo dejaría así como está, 40-60. Eh, Nunca hablo de curvas y los que me conocen saben que no me gusta hacer curvas, pero si hubiera que hacer, tenemos que analizar con estadísticas los resultados. Eso no significa que si todo sale mal hay que hacer una curva obligatoria o que vamos a hacer curvas de 50 puntos, pero son cosas que son naturales en cursos, entonces no está descartada, tampoco se las prometo, ¿verdad? Pero sí, en la mayoría de los cursos que yo doy me gusta que el porcentaje de aprobación sea del 70% para arriba. No me gusta dejar así a toda la gente porque es muy grosero y la idea, ahí estamos en cero, ¿verdad? A mí me decían al principio del curso, todo el mundo tiene un 100, porque todos estamos preparados y con la disposición de hacer el curso lo mejor posible. Y conforme avancemos, vamos a ver si mantenemos ese 100 con los ejercicios y los exámenes y esas cosas. Entonces, sí, creo que en resumen vamos a mantener esta evaluación. Tenía otra mano levantada. Castro. Eh, Adelante. es, Alexander. los problemas de los exámenes, son como colegiados, digamos, tenés que No, hablarlos con el otro profe o no, este el curso mejor. lo doy yo y los exámenes los hago yo. Muchas gracias, Ujú, profe. sí. Por lo mismo, porque todo el mundo ve este curso de manera diferente. Sí tengo que adelantarles que yo no soy Pablo Alvarado. Pablo Alvarado sabe mucho. El libro es súper extenso y él también, las clases están muy bien grabadas, ahí están en YouTube. Pero yo voy a tratar de hacer resúmenes de la materia y explicar las partes importantes. Vamos a ver si lo logro, espero que sí. Em, pero sí, los exámenes los hago yo y los aplicamos entre nosotros. Adelante, Néstor. Buenas tardes, profe. Sí, hola.
una consulta. Bueno, me imagino que yo no soy el único que estoy trabajando y tomando el curso, ¿verdad? En verano. Entonces, Claro, con respecto a lo que serían los exámenes y todo esto, ¿serían entre semanas? ¿Serían sábado? eso Como podemos más o menos. organizarlo. Yo no sé si a todos, es que lo que no podemos hacer es atravesar un examen en días de clase, porque no podemos perder clases. Son muy poquitas. Ah, yo creo que los exámenes sería buena idea hacerlos los sábados, porque así no interrumpimos las clases regulares. También estaba pensando en reponer algunas el otro año, pero yo creo que si el jueves, en lugar de salir a las 4 salimos a las 5 igual que los demás días, no hay que reponer nada. Entonces ya casi, es que yo creo que sería buena idea hacer las clases de 4 y 4 horas, martes, miércoles y jueves, para no tener que reponer. Y en esa hora extra ya cumplimos con o cubrimos con la reposición de clases. Entonces serían martes, miércoles y jueves sin reponer nada en enero porque nos quedamos el jueves un ratito más fuera de horario hasta las 5, si a todos les parece. Y los exámenes tienen que ser fuera de esos 3 días y creo que lo más razonable es hacerlos sábado. Y digamos, igual siempre con respecto a los exámenes, bueno, anteriormente, ¿verdad? Ya un compañero expuso la posibilidad de dividir y que no sean solo 2 exámenes y por razones de tiempo y todo, ¿verdad? Se entiende que no es así, Claro, pero digamos, la metodología que se ha usado en otros cursos, o al menos que yo he visto a lo largo de la carrera, digamos, que hacen el examen, lo que llaman para la casa, ¿verdad? Que el examen quede asignado desde la correcto. mañana y que se da tiempo como hasta la medianoche para resolverlo y subirlo o Sí, algo eso así por el también se estilo. hace. Digamos, por ahí como para, tal vez como para hacerlo un poquito más llevadero, porque como lo dice Sí, usted, ¿verdad? El curso es relativamente es bien muy, pesado en es cuanto a muy materia y en pesado de cuanto a evaluación. matemática. Sí, sí, yo entiendo todo eso. Es la primera vez que lo doy y creo que está muy bien que me den todas esas recomendaciones. Yo sí creo que hacer dos es apropiado porque las tres del final son transformaciones integrales. O sea, tienen muchas similitudes. Entonces, yo planearía el examen 2 y ajustaría el tiempo, ¿verdad? Para que, como les digo, para que no sea un examen así súper extenso. Ya se me desarmó esto. Pero vamos a ver cómo nos va. Entonces, ay, es que ya no sé qué le pasó. Un segundo. Pero es que si lo dividimos, también hay que sacar otro sábado aparte y creo que es un examen, digamos, hacer uno más, habría que dividir estos de Fourier y después la Laplace y Z, que es que tienen muchas similitudes. Yo dejaría solo los dos, también en un momento abro el calendario también, porque es que son pocas clases, son pocas semanas y en realidad serían 2 semanas de clase en verano para el primer examen y 3 semanas de clase para el segundo. No tenemos muchas clases, entonces tampoco puedo estar partiendo y partiendo y partiendo. Vamos a, eh, tal vez es porque, sí, bueno, ya conocen el curso y lo han llevado antes. En verano es comprimido y lo que voy a hacer en clase son resúmenes. Y espero que con los resúmenes de la materia todo quede claro y bien entendido. Entonces, empecemos el curso y creo que así como está bien planeado. Entonces, bueno, yo dejaría esto aquí para los exámenes los sábados y tiene razón, podríamos pensar en no hacer un examen cronometrado de 2 horas, sino un examen con un poco más de tiempo. Yo también en los semestres anteriores acostumbro a dar tiempo extra y tiempo para que escaneen las soluciones y generalmente extendemos el tiempo de los exámenes. Yo soy un poco más flexible con el tiempo porque castigar por tiempo en los exámenes no me parece buena idea. Me parece que es justo darles la oportunidad para que traten de desarrollar toda la solución en el tiempo que se necesite, porque en ingeniería lo que necesitamos es resolver problemas. Obviamente el tiempo es importante porque demuestra que tanto han estudiado, pero creo que a mí lo que más me interesa es que demuestren que aprendieron. Entonces, es buena idea hacer exámenes con tiempo abierto, como dice el compañero. Puede ser un examen tal vez para la casa y que se entregue, no sé, en varias horas o hasta medianoche. Eso sí lo podemos hacer.
pero quiero mantener los 2 exámenes. Entonces, de la evaluación esa sí no la vamos a modificar. La metodología del examen sí podríamos pensarlo, de hacer exámenes para la casa, donde yo eso sí, les subo el PDF y les doy tiempo. Pues, a mí me parece bien, hasta medianoche tal vez, para tener suficiente tiempo y hacerlos con calma. Eso sería. Ok, ¿tiene más preguntas de la evaluación? Creo que estamos bien, ¿verdad? No, profe, nada más el cronograma, ¿cuándo lo pasaría? Que dijo Sí, que lo tenía. ya voy, aquí lo tengo. Y bueno, el profesor soy yo, aquí está toda la información. Algunos ya me conocen, los que no me conocen, bueno, yo soy Juan José Montero Rodríguez, soy doctor en ingeniería, estudié en Alemania, en Hamburgo, en la Universidad Técnica de Hamburgo, estudié principalmente electrónica analógica, diseño de circuitos integrados analógicos. Lo que estábamos haciendo es un circuito, bueno, circuitos integrados de radiofrecuencia a 50 gigahertz para poder estimular cultivos celulares y ver cómo responden las células biológicas a la estimulación con campos electromagnéticos de 50 gigahertz. Entonces, haciendo por el estudio, por el Instituto de Alta Frecuencia, por el de nanoelectrónica, electrónica médica, por uno de bioprocesos, o sea, un poquito de todo. La parte mía es de circuitos, entonces activos y discretos, por eso los he dado un montón de veces. Y este curso es de matemática. Este curso lo llevé hace seguramente más de 10 años. Pero es parte de lo que hay que conocer, entonces vamos a dedicarle su rato. Entonces, para los que no me conocían, esa es la información. Aquí está mi correo. La consulta va a ser virtual, porque, bueno, no tengo una oficina y tampoco por horario, como es un poco complicado. Yo este verano también los lunes creo que no estoy. Y bueno, uno puede ser un poco más flexible y atender las consultas en el momento que lleguen o por correo. Entonces, cuando tengan, si están estudiando y tienen dudas, me escriben un correo con la consulta y yo se los contesto apenas pueda. Entonces, las consultas las manejamos por correo, que sea el canal oficial para comunicarnos. El teléfono no sirve porque no estoy en la oficina, pero por correo funciona bien. Y eso sería del programa. Entonces, esto es lo más, Profe, perdón, lo otra más relevante. pregunta. Sí, dígame. Usted dijo que hiciéramos bastante práctica. ¿Usted va a pasar ejercicios, una lista Sí, o lo agarramos donde sea? no, ya les explico todo eso. Ok, gracias. Ajá. Entonces, el programa ahí lo tienen. Vamos a poner los videos aquí en el canal de YouTube. Ahorita está vacío, pero vamos a poner cada una de las clases por aquí. Y aquí abajo puse un enlace con los materiales del curso de Pablo y el canal de YouTube de Pablo, porque esta es información valiosísima. Pablo ha dado el curso muchísimos semestres y tiene muchísimos años de experiencia. Él trabaja además en el área bueno, en esta parte de señales y sistemas, de procesamiento digital de señales, etcétera, y es el autor del libro. Entonces, si no tienen el libro, aquí en ese link, que es la página de Pablo, tienen este enlace, y aquí pueden ver el borrador de la segunda edición, o que es la primera edición, tiene 5.600 descargas. Entonces, pueden obtener el libro de aquí y estudiar de aquí. Aquí está la lista de videos, aquí hay un montón de, bueno, aquí hay libros, y aquí hay un montón de exámenes con soluciones. No los he visto todos, obviamente. Pero me parece muy valioso que haya ejercicios de exámenes con soluciones de los exámenes. Entonces aquí podemos abrir todos estos exámenes y podemos ver el desarrollo con todas las soluciones, y creo que es una fuente muy importante de ejercicios. En realidad no tengo, yo práctica propia no tengo, pero podemos usar práctica de todos estos exámenes porque el nivel del curso tiene que ser similar. Entonces, el nivel de estos exámenes debería ser similar al nivel de los exámenes que yo haga. Bueno, espero dar la talla también. Y los libros, el libro de Pablo Alvarado también tiene ejercicios dentro del texto, y el libro de Oppenheim, por lo menos para los primeros capítulos, bueno, el de Oppenheim tiene todos los capítulos y todo el contenido también. Tal vez no en la secuencia en la que lo vamos a ver, pero ahí hay algunos ejercicios de práctica al final.
Yo diría que para la práctica tratemos de, como también son pocas semanas, tratemos de practicar de estos exámenes y de las soluciones, porque es lo que yo también voy a hacer. Yo voy a practicar con estos exámenes y la propuesta de ejercicios tiene que ser ejercicios similares a lo que venga por aquí. Entonces, en este link de los materiales del curso están todos los exámenes anteriores. Aquí hay una lista también de un cronograma, que es el cronograma de Pablo, con todo lo que él imparte. Y en realidad vamos a seguir la misma secuencia. Entonces, creo que aquí está más detallado. Yo estoy preparando uno todavía, por eso es que todavía no lo he subido. Pero estoy preparando uno. Que es el mismo. Aquí está escribiendo lo que les comenté. Son 16 semanas en semestre regular con 4 horas de clase. Son 64 clases, porque 4 por 16 son 64. En verano son 6 semanas. Y esto es mentira. Son 6 semanas. Es que ya lo había editado. Un segundo. Son 6 semanas con 11 horas lectivas por semana. Son 66 horas de clase. Entonces es un curso que tiene la misma carga de horas. Por eso llevar un curso en verano y llevarlo en el semestre es lo mismo, solo que tenemos que estar más horas por semana. Importante es que empezamos una semana tarde, porque la matrícula fue por inclusión y hasta ahora vamos a empezar. Se tenían que reponer 3 clases, que esas 3 clases son 11 horas de reposición. Pero lo que les digo es que tal vez no hace falta reponerlas si nos quedamos los jueves, porque era 1 hora menos los jueves. Si nos quedamos todos los jueves, en realidad 1, 2, 3, 4, 5, no, pero son 5 horas de reposición. Creo que sí hay que reponer en enero algunas poquitas. Vamos a ir avanzando y yo les digo si hay que venir algún jueves extra, perdón, algún viernes extra, pero creo que no, creo que con los martes, miércoles y jueves, si los hacemos en bloques de 2 horas, salimos con todos los contenidos porque son 30 en total. Ya las vamos a contar. Entonces, hoy es 14 y tendríamos clase 14, 15 y 16, 21, 22 y 23. Eso es por este año. Son 2 clases por día para un total de 12 clases. Y con eso cubrimos, aquí viene algo de Fourier, pero creo que esto todavía vamos a seguir en variable compleja, no estoy seguro. Es que tenemos que ir avanzando y tal vez yo voy poniendo los apuntes y todo lo que veamos y los videos, todo eso queda grabado y lo vamos estructurando ahí en el canal y en el blog. Lo importante es que este año cubrimos la materia del primer parcial, que dijimos que llegaba hasta variable compleja. Es que tengo que acomodarlo todavía, por eso no lo he subido. Y el otro año tenemos clases en enero, que empiezan en enero 4, 5, 6, 11, 12, 13, 18, 19, 20 y hasta ahí. Porque el semestre cierra el 27, que es la entrega de actas. Entonces, aquí puse algunos viernes, pero creo que no los vamos a utilizar. Entonces, esto es apenas un borrador, por eso es que no lo he subido, pero creo que aquí en el de Pablo viene como lo que, bueno, el orden de los temas. En realidad son el orden del programa. Entonces, el cronograma, lo que voy a hacer es ponérselos aquí y lo voy editando y lo voy actualizando conforme vamos avanzando para ver qué vamos cubriendo cada día. Entonces yo se los quedo debiendo, pero el cronograma lo pongo por aquí y lo actualizo. Bien. Profe, perdón, Ajá. lo del TEC virtual es permanente, no se lo van a abrir eventualmente. No estoy seguro. Es que el TEC digital, yo iba a dar otro lab y aparece aquí, pero como este es por inclusión, tengo que ver si ya, porque todo ha sido muy rápido. Todavía no aparece. Entonces no sé si lo van a poner. Pero bueno, por ahora usemos este blog. Yo aquí le subo todos los materiales y creo que es parecido.
Tal vez no es igual, ¿verdad? Pero pueden conseguir la información. Ok, entonces, bueno, creo que de aspectos administrativos y de organización del curso, esto es lo importante. Y entonces, bueno, aquí voy a hacer una pequeña pausa porque entonces ya terminamos el programa. Y creo que voy a empezar con materia. Vamos a ver, un segundo. Entonces, como les digo, el libro del curso es el de Pablo Alvarado y la intención es cubrir alrededor de 10 páginas por clase. Bueno, aquí en la introducción, antes de pasar a eso, tenemos clases martes, miércoles y jueves. Creo que lo dije, pero no sé, creo que es mejor explicarlo. Las clases empiezan a la 1 y entonces vamos a hacer bloques. En el bloque de 1 a 3 vamos a hacer una clase y en el bloque de 3 a 5 vamos a hacer otra clase. Por eso es que son 2 clases por día. Los jueves, en realidad tendríamos de 1 a 3 y de 3 a 4. La segunda es más pequeña por horario oficial. Pero como hay que reponer un poquito, yo propongo quedarnos hasta el final y hacer 6 clases por semana y dejar las 5 semanas que tenemos. Eso nos da 30 clases en total. No son las 32 totales del semestre, pero 30 o 32 en realidad es mucha materia y creo que sí nos da tiempo de cubrir todos los contenidos. Entonces, la propuesta para no reponer clases es quedarnos, ¿verdad? Y entonces para no quedarnos y hacer toda la clase seguida hasta las 5, vamos a hacer 20 minutos en medio. La lección en el TEC tiene 50 minutos, entonces de 1 a 2 y 40 es la primera. Y de 3 a 4 y 40 es la segunda. Y entonces tendríamos clase 1, clase 2, clase 3, clase 4, clase 5 y clase 6. Y son 5 semanas porque ya perdimos una. Pero no hay ningún problema. Entonces, 14, 15, 16, 21, 22, 23 y con eso son 12, ¿verdad? Y entonces aquí en diciembre, un segundo. En diciembre tendríamos, voy a copiarlas. Tal vez yo creo que este cronograma funciona mejor. Hasta la 12. Y ahí llegamos hasta, bueno, los temas unidos. El resto del curso lo vemos en enero. Entonces, eso sería. Bien, entonces, vamos a dar inicio al curso de señales y sistemas. Esta sería la primera clase y entonces estamos en el primer capítulo del libro de señales y sistemas. Entonces, vamos a ver. ¿Qué es una señal y qué es un sistema? Señal y sistema es lo primero que tenemos que discutir. Resulta que en la naturaleza tenemos una gran cantidad de señales. Digamos que aquí, bueno, los que me conocen saben que no dibujo muy bien, pero aquí voy a dibujar una casita, un arbolito y aquí el sol. Y en la naturaleza existe una gran cantidad de fenómenos físicos, ¿verdad? La cuestión es que la naturaleza existe, y nosotros como ingenieros utilizamos ciencia y utilizamos el método científico. Entonces, lo que vamos a hacer es poner aquí, voy a poner naturaleza. Y entonces, a través de la ciencia y el método científico, ¿qué tenemos que hacer? Con el método científico vamos a hacer observaciones. Y entonces observamos en la naturaleza que el sol tiene una intensidad luminosa. Entonces vamos a ponerle intensidad luminosa.
o que tenemos cierta humedad en el ambiente, o que tenemos el viento y el viento tiene una velocidad, o tenemos diferentes variables, ¿verdad? Entonces, ¿qué es una variable? La variable es el nombre que le damos a un fenómeno físico que es cuantificable. Y es medible. Es lo mismo, ¿verdad? Entonces, eso lo hacemos por medio de observaciones. Las variables son los nombres. La naturaleza existe. En la naturaleza no hay nombres para las cosas, solo existe. Pero nosotros, a través del estudio de la física, hemos puesto variables. Y entonces tenemos intensidad luminosa, velocidad del aire, humedad, etc. Entonces ya tomamos observaciones. ¿Qué observamos? Observamos datos. Y entonces esos datos que obtenemos, podemos poner una fotocelda, digamos, la ponemos aquí en el arbolito y ponemos la fotocelda. Esa fotocelda nos va a dar una señal eléctrica, aquí estoy hablando de señal, que va a darme la intensidad luminosa en el día y en la noche. Entonces, digamos que la señal en función del tiempo, aquí tengo I de T, pues de día tal vez la intensidad es muy alta, de noche es muy baja, de día es muy alta, de noche es muy baja, entonces esa fotocelda ya nos está dando información. Las observaciones entonces las vamos a medir en medición y las vamos a almacenar. Esas mediciones las vamos a expresar en términos de funciones matemáticas. Y entonces esa función matemática es I de t. La función matemática transporta información. Entonces, importante es que la información que está contenida en esta señal es lo que hace que una señal sea efectivamente una señal. Todas las señales tienen información. Entonces, si yo mido la velocidad del aire y la pongo en una señal, esa señal describe, ¿verdad? O un número o una cantidad. Y esa información es lo que caracteriza a las señales. Ahora, hay señales que son, vamos a ver, determinísticas. Y señales que son no determinísticas o aleatorias. Una señal determinística podría ser, por ejemplo, la intensidad luminosa que tenemos aquí en Costa Rica en las 24 horas del día, según, bueno, el problema es que también están las nubes, ¿verdad? Pero digamos que ignoramos las nubes. Por la posición en la que estamos en el hemisferio, deberíamos saber calcular la intensidad luminosa en determinada hora del día según la posición de la Tierra en la órbita alrededor del Sol en los 365 días del año. Eso es determinístico porque yo con un sistema de cálculos, obviamente bastante avanzado y complejo y astronómico, podría llegar y calcular entonces la intensidad luminosa o digamos la información de la posición de la Tierra en la órbita solar es determinística porque la NASA sabe exactamente cómo calcular la órbita terrestre. Entonces, esa señal es determinística en el sentido de que es posible determinarla a través de un sistema ya definido y no es aleatorio, ¿verdad? Entonces, se pueden... es que esto no es una definición formal, pero se pueden... calcular por medio de algún, o tal vez no calcular, pero sistema o método. Cuando hable de las no determinísticas, van a entender a qué me refiero. Una señal no determinística es una señal aleatoria. Por ejemplo, una señal de ruido blanco. Vamos a hablar de ruido blanco.
Hay muchas formas de estudiar ruido en los sistemas y en ruido en electrónica. El ruido blanco es una señal que, si lo vemos en función del tiempo, es aleatorio. Entonces aquí tendríamos, bueno, obviamente aquí solo estoy haciendo garabatos, pero es una señal que es completamente aleatoria. Cada vez que yo haga este diagrama me va a salir algo totalmente diferente porque es aleatorio, ¿verdad? El ruido blanco sería no determinístico porque la información que contiene esta señal aquí en cada instante de tiempo es aleatoria. Entonces, esto es aleatorio. Sin embargo, el ruido blanco tiene otra condición, y es que el ruido blanco en el espectro de frecuencia, que ya vamos a hablar de eso, en el espectro de frecuencia, el ruido blanco tiene la misma densidad espectral de potencia para todas las frecuencias. Entonces, esto es Power Spectral Density o densidad espectral de potencia. Esto lo vamos a ver cuando veamos transformadas de Fourier o de Laplace. Tiene la misma cantidad de potencia en todas las frecuencias. Y entonces es lo que hace que el ruido blanco sea ruido blanco. A pesar de que sea una señal aleatoria, tiene una densidad espectral de potencia constante. Y eso lo diferencia de otros tipos de ruido, como el ruido de 60 Hz, que tiene una densidad espectral de potencia acumulada en 60 Hz. Entonces, hay muchos tipos de señales. Aquí entonces en el libro dice que a partir de observaciones extraemos información mediante la medición. Y eso lo expresamos con funciones matemáticas. Ahora, de las funciones matemáticas hay que conversar de que tenemos variables dependientes y variables independientes. Entonces, ¿qué es una variable independiente? Sería una variable que no depende de otras cosas. Por ejemplo, en este caso estamos hablando del tiempo. El libro dice que las variables de las que depende una señal son las variables dependientes. Pueden ser discretas o continuas. Entonces, hay variables discretas y hay variables continuas. Y vamos a poner aquí un ejemplo. Digamos que lo que estamos midiendo nosotros es audio y que estamos escuchando, hay una canción, fuimos a un teatro y estamos escuchando música clásica y entonces obtenemos información del audio. ¿Qué es el audio? El audio son vibraciones en el aire. Y entonces las moléculas de aire o ¿verdad? Las partículas que están suspendidas en el aire con la presión y toda la temperatura, muchas cosas afectan. Esas vibraciones se transmiten a través del aire. Entonces, si tenemos audio, vamos a ver, audio analógico, como por ejemplo lo que teníamos en un tocadiscos, en un tornamesa, el acetato del tornamesa, lo que tiene es grabado un relieve. El relieve se mide con una aguja. La aguja da las diferencias de relieve y entonces obtenemos una señal continua en el tiempo con el audio. Esa señal analógica es continua en el tiempo porque la variable independiente es continua. Quiere decir que yo puedo siempre partir esto y decir, ok, estoy aquí en 1 segundo, estoy en 2 segundos, estoy en 3 segundos, pero puedo partirlo y partirlo y partirlo y puedo partirlo una infinidad de veces y la recta es continua, ¿verdad? La variable tiempo sería continua y pertenece al conjunto de los números reales, ¿verdad? Porque no son los números enteros, donde vamos de 1, 2, 3, los conjuntos los vemos en la segunda parte de la clase de hoy. Por ahora, entonces, las variables continuas me dan una señal que es continua en el tiempo. Y entonces aquí tendría tensión en función del tiempo. Y esto es audio. Ahora, en audio digital, hay muchos formatos. Entonces, por ejemplo, este era un vinil. En un disco compacto, un CD de 74 minutos, ¿cómo se guarda la información? Ya no guardamos la información en términos de relieve,
seguimos guardando audio, pero el audio está grabado en términos de puntos, que son bits. Yo no sé si ustedes han visto, para abrir aquí una imagen de una microscopía de un CD. Creo que esto es buena idea. Aquí en esta imagen, por ejemplo, pueden ver las ranuras que tiene un disco compacto. Entonces, en un disco compacto, ustedes lo que guardan es unos y ceros en términos de si el láser cortó sobre un material o no cortó y entonces es continuo. Ahí es donde medimos cuál es el 1 y cuál es el 0. No me pregunten cuál es el 1 y cuál es el 0 porque no estoy seguro. Pero tenemos dos estados, ¿verdad? Uno que es cortado y el otro que es no cortado. El DVD tiene una densidad más alta y el Blu-ray tiene una densidad mucho más alta por la calidad que tiene el láser, pero la técnica de grabación es digital. Y el disco compacto entonces funciona de esta manera. Funcionan igual los discos duros magnéticos, mecánicos, que tienen un disco. Lo que pasa es que aquí no se graba con láser, se graba con magnetismo. Los discos duros de HDD que giran tienen el mismo principio, pero la información se graba magnéticamente. Pero es la misma idea, se graban unos y ceros. Entonces, en audio digital grabamos en puntos en los CDs y grabamos bits. Esos puntos describen la señal de audio en términos de una variable discreta. Entonces, la variable discreta sería el tiempo con un cierto número de muestras. Entonces, aquí, para hacer V de t, la variable temporal, que es el tiempo, está discretizada. Entonces, yo lo que tengo son campitos. Una variable discreta es una variable que no es continua. Y entonces, la variable va a depender de un índice n. Y entonces, esta sería la muestra en N1, la muestra en N2, la muestra en N3, la muestra en N4, la muestra en N5, etcétera, etcétera. Y entonces, el combinar todos estos puntos me reconstruye la señal original. Entonces, ya aquí hablar de T no tendría sentido, sino que hay que hablar del número de muestras. Entonces, T sería N por una constante que depende de, bueno, esto lo vemos después, cuando vemos la transformada Z en términos del tiempo, pero entonces el número de muestra pertenece a los n, pertenece a los números enteros. Y entonces significa que n puede valer 1, 2, 3, etcétera, pero ya no puede tener valores intermedios, ya no puede ser 1.5, 1.7, 1.71, 72, etcétera, sino que solo tenemos muestras que podemos ir contando, 1, 2, 3, 4, 5. La idea es que si tenemos suficientes muestras, suficientes datos, podemos reconstruir la señal original. Y entonces en el audio digital hay formatos. El CD de audio convencional, creo, porque tengo que ir y buscar, que tiene 44.100 muestras por segundo para audio estéreo. Eso quiere decir que por canal, pero es que no estoy seguro porque aquí me falta, o 44.100 por canal, no estoy seguro. Ay, un segundo. Vamos a abrir aquí audio. Compact Disc Digital Audio. Entonces dice que es un estándar, tiene 2 canales de audio LPCM. LPCM es modulación de pulsos o Pulse Code Modulation, donde tengo 16 bits muestreados a 44.100. Entonces son 44.100 por canal. Eso es lo que me faltaba. Eso quiere decir que en un segundo de tiempo tengo 44.100 muestras. Y los 16 bits es la resolución vertical de esta otra variable que no estamos hablando. Estamos hablando solo de variables discretas y continuas. Entonces, las variables independientes como el tiempo pueden ser discretas o continuas. Y aquí tenemos información de una señal de audio analógico o una señal de audio digital grabada en un CD o en un vinil. Hay muchísimos otros formatos y, por ejemplo, estamos hablando de que el audio digital que está en este CD, dijimos que está en LPCM,
que es un formato sin compresión. Por eso es que a un disco compacto le caben 74 minutos, pero si le metemos puros MP3, posiblemente nos da un disco compacto para almacenar muchas horas de reproducción, porque el MP3 y el FLAC, etcétera, etcétera, son compresiones que se le aplican a estas señales que son digitales. Entonces, esas compresiones lo que hacen es que reducen la cantidad de... bueno, es que la compresión se hace de manera diferente y se interpolan las muestras que faltan. Entonces, el MP3 tiene un interpolador que va haciendo de 3 en 3 la promediación o la interpolación de varias muestras para rellenar los espacios que se eliminaron con la compresión. Eso se puede ver con un programa que se llama SPEC, por ejemplo. Y si tomamos SPEC, y aquí no les estoy haciendo, bueno, les estoy haciendo propaganda, creo que ya se los había enseñado a los de discretos en algún momento. Esto es un analizador de espectros para señales de audio. Ahora cuando abra lo muestro. Bueno, aquí está. Escritorio. La idea de esto es mostrarles cómo se ve una señal de audio en términos de la cantidad de puntos en el tiempo y en la frecuencia. Entonces aquí yo tengo en música algunos CDs que he ripeado para archivo, obviamente, y para escucharlos aquí en la casa. Un segundo. Con diferentes formatos. Entonces, si por ejemplo tomamos audio en FLAC y vamos a ver una muy buena grabación, es esta de la Janine Jansen, que es música clásica. Vamos a abrir el concierto de Mendelssohn en Mi. Aquí tenemos un espectrograma o un diagrama de, en el eje horizontal, el tiempo. Este audio dura 13 minutos. Es el primer movimiento. En el eje vertical tengo dos cosas. Del lado izquierdo, las frecuencias, y del lado derecho, decibeles. Entonces, decibeles es el código de color. Decibeles, el color me da la potencia de la señal. Y la ubicación en el eje vertical me da la frecuencia de esa señal. Ustedes saben que el audio es una combinación de frecuencias, y entonces si yo tengo un instrumento, por ejemplo un violín, tocando solo la nota La, yo esperaría ver aquí en 440 Hz un punto con alta potencia. Donde tengo negro no tengo señal, y donde tengo diferentes colores, ahí tengo diferentes señales. Entonces ven que toda la mayor parte del contenido espectral de este archivo de audio está entre 0 y 6, 8 kilohertz, digamos. Aquí se pueden observar que en las frecuencias más altas, por ejemplo 22 kilohertz, casi no hay información. Y entonces en audio comprimido, este mismo archivo no lo tengo comprimido. Sería muy bonito comprimirlo con diferentes calidades en MP3, por ejemplo, de diferentes tasas de bit. Aquí una que no sea FLAC, por ejemplo, es, no, pero es que esta, creo que está en Apple Lossless, que sí, esta está en Apple Lossless, pero alguna, a ver, tal vez está de Midori. Estos son archivos con una tasa de bits menor, y lo que vamos a observar es, no, pero es que todos estos archivos son muy buenos, perdón. El audio, entre más compresiones le hagamos, muchas compresiones como la de MP3, lo que hacen es que recortan aquí 20 kHz, 18 kHz, 16 kHz. En MP3 de 128 kilobits por segundo se recorta aquí en 15 kHz. Entonces, todo el contenido espectral de 15 kHz para arriba se borra, y por eso es que el audio está comprimido, porque en todo esto que tenemos muy poquitos decibeles, vean que el color es así bastante azul, entonces son 90 menos 90, menos 95 decibeles. Eso es algo que no podríamos escuchar de manera sencilla. Necesitaríamos equipo muy sofisticado y hacer una prueba solamente con estas frecuencias
para poder detectarlo. De hecho, la mayoría de gente no puede identificar diferencias entre un archivo con estas frecuencias y un archivo sin estas frecuencias. Es imposible, por mejor oído que uno tenga, no se puede detectar. Entonces, esa es la ventaja de usar audio con compresión, que estamos recortando frecuencias que tal vez no están siendo tan relevantes. Entonces, esa sería la técnica de compresión. Ahora, todo esto tiene que ver mucho con compresión de señales digitales, ¿verdad? Y el curso no se trata específicamente de eso. El curso es de señales, pero para todo esto nos falta bastante teoría. Por ejemplo, ustedes me preguntan, ¿por qué esta es de 400 Hz, pero dice 267 kilobits por segundo? ¿Qué relación hay entre los kilobits y la frecuencia? ¿Verdad? Y ahí tiene que ver con la cantidad de compresión. Obviamente, si tengo todas estas muestras, 44.100 sin compresión, cuando las comprimo, voy a tener una tasa en bits y entonces tengo más bits por segundo o menos bits por segundo, pero quiere decir que la compresión tiene más o menos fuerza, ¿verdad? Al final, el reproductor tiene que descomprimirlas y reproducirlas sin compresión, porque lo que sale por los parlantes es audio sin comprimir. Entonces siempre hay que usar algoritmos para comprimir, descomprimir, etc. Pero bueno, creo que me estoy extendiendo. Todo este análisis de señales comprimidas o sin comprimir, ¿verdad? Tiene que ver con lo que estamos hablando de señales con variables independientes, discretas o continuas. Entonces ya vimos ejemplos de variables continuas, que es lo que finalmente sale por los parlantes. El sonido viaja por el aire de manera continua, pero se puede almacenar de manera discreta. Hay variables que son discretas puramente. Este es un caso de una señal que tiene la posibilidad de expresarse de las dos maneras. Hay señales que solo existen en el ámbito analógico, excepto que uno las mide y las guarde en un sistema digital. Hay señales que por su naturaleza son discretas. Ok, y entonces estas serían en términos de la variable independiente. Ahora, en términos de la variable dependiente, porque estamos viendo clasificaciones de señales. La variable dependiente es, bueno, normalmente decimos y de t o y de x. Entonces, x o t son las variables independientes. Y es la variable dependiente. Se llama dependiente porque depende de algo más, ¿verdad? Entonces, estas variables también pueden ser discretas o continuas. En el ejemplo del audio, esto dice que y de t es continuo porque el eje y puede tomar infinitos valores. El audio original puede tener cualquier valor, puede tener decimales, etc. En la señal de audio digital, que dijimos que estaba muestreada a 16 bits, que eso fue lo que se me olvidó escribir. Estos 16 bits quiere decir que yo tengo 2 a la n espacios en el eje vertical. Solo tengo 2 a la 16 campitos, porque el DAC, o perdón, el ADC con el que digitalizaron la señal, o los micrófonos, o el sistema de captación de audio, etcétera, tenía 16 bits de precisión. Actualmente hay discos compactos que tienen precisión de 24 bits, etcétera, y eso lo que quiere decir es la fidelidad o la cantidad de muestras. Bueno, no de muestras, las muestras son el eje horizontal, la cantidad de campitos en el eje vertical a las que la señal puede tener valores. Entonces lo que se hace es que se redondea a los más cercanos, ¿verdad? Y tenemos cierta cantidad de muestras. Entonces el eje vertical también puede ser discreta continua. Discreto continuo. Y viene que pueden ser digitales, analógicas, señales en tiempo discreto, todo eso ya lo cubrimos. Ahora hay algo que no hemos hablado y es de la cantidad de variables. Yo puedo hacer algunas señales, como por ejemplo si tengo una cámara fotográfica, ahí con el flash, etcétera. La cámara
es un sistema, no hemos definido qué sistema, pero entonces tiene un lente y en el lente yo voy a ver aquí, bueno, el paisaje, etcétera, a través del lente, y lo que voy a capturar es una imagen. Ahora, una imagen es una secuencia, es una señal, porque tiene información y es una señal que yo puedo almacenar. Entonces, técnicamente en la naturaleza, la luz es la que viaja y tenemos una señal que es continua. ¿Verdad? Esta sería la realidad. Y entonces lo que nosotros vemos en la naturaleza son colores, pero aún así existen ciertas ¿cómo se llama? Ay, no sé cómo, me trabé, perdón. ¿Cómo expresar esto? La cantidad de fotorreceptores que tiene un ojo humano es limitada, pero aún así uno no distingue píxeles. Uno no ve píxeles, ¿verdad? Por más que usted trate de concentrar, usted no puede descomponer un dedo en píxeles cuando lo está viendo así. Pero uno tiene una cantidad limitada de fotorreceptores. Entonces, ya de cierta manera, el cuerpo humano tiene un límite de la cantidad de fotorreceptores que tiene. Además, cada fotorreceptor podríamos expresarlo en términos de un píxel y tiene cierto rango dinámico. No sé si todos saben cuál es el concepto de rango dinámico. Dynamic range, rango dinámico. Rango dinámico se refiere a la cantidad mínima que puede medir ese receptor y la cantidad máxima que puede medir. Entonces, la cantidad mínima de luz, digamos que ustedes se van a una habitación completamente oscura y tratan de ver, el ojo se empieza a acostumbrar, ¿verdad? Y entonces va a llegar un punto en donde ya estamos acostumbrados a la oscuridad y tal vez vamos a ver algo. No todo el mundo tiene el mismo rango dinámico. Y el rango dinámico de los humanos no es el mismo rango dinámico de los gatos, por ejemplo. Los gatos ven un montón de sombras más cuando están en la oscuridad que nosotros, porque los fotorreceptores de los gatos son más sensibles. Entonces, un gato, lo que en la oscuridad total para nosotros es cero, es absolutamente oscuro, un gato podría ver algunas cosas porque tiene un mejor rango dinámico en el límite inferior. El rango dinámico hacia arriba, digamos, el rango dinámico es todos los valores que se pueden medir de una señal, o digamos, el instrumento de medición tiene un rango dinámico, entonces son los límites máximos y mínimos que pueden medir, eso está claro. Si nosotros vamos y nos ponemos al sol y no estamos preparados, nos vamos a encandilar y entonces vemos un parchón blanco. La gente que tiene los ojos de color café tiene diferente rango dinámico de la gente que tiene los ojos de color verde o azul, porque los ojos verde y azul tienen diferente cantidad en la retina de pigmentos y son más sensibles a la intensidad alta. Entonces esa gente usted la pone en la luz y posiblemente venga un parchón blanco cuando otras personas pueden todavía soportar esa cantidad de luz. El rango dinámico se refiere a eso. Entonces, la realidad tiene una variable continua que es la de la imagen. Además, tenemos colores. Los colores expresan, todo esto son, la realidad solo existe. Eso es lo que quiero que quede claro. Nosotros hacemos los modelos como ingenieros. Entonces, le tenemos a los colores cierta longitud de onda, lambda. Y la luz la expresamos en términos de la longitud de onda. La podríamos expresar en términos de fotones también. Los fotones son fermiones. Bueno, esto es el menos que en realidad siempre cuando son electrones tienen carga negativa. Los fotones son fermiones, están descritos por ecuaciones de Fermi. Dirac, y entonces pueden ser partículas, pueden ser ondas, todos estos son modelos o abstracciones de la realidad. Para la realidad es irrelevante, esto no existe, pero para nosotros como matemáticos nos interesa. Entonces, cada una de los fotorreceptores de la cámara va a grabar esa información en un píxel. Y entonces esta sería la imagen en píxeles. Aquí tengo otro píxel, y entonces esto es una lista de píxeles. En una imagen yo tengo, ¿cuántas variables? Tengo la variable de la posición horizontal, la variable de la posición horizontal
Y cada píxel tiene un código de color que podríamos decirlo RGB. Si estamos en ese mapa de colores, podríamos irnos a otro tipo, ¿verdad? Donde tengamos amarillo, cian y magenta. Bueno, eso es un grupo. Pero creo que en términos de los colores, hay formas de representar los colores y almacenar esos colores en un sistema digital. Entonces, la variable independiente o una imagen, vamos a poner esto más abajo, bueno, ya no tengo papel, una imagen tiene dos variables independientes de posición. Y tiene además tres variables independientes de color. Una imagen en blanco y negro, por supuesto, es más sencilla, ¿verdad? Pero sigue teniendo una variable que le da la intensidad a cada píxel. Entonces, dependiendo de una imagen de blanco y negro, ¿cuántas variables independientes tiene? Tiene tres variables independientes, la de blanco y negro, porque tiene dos de posición y una que nos da la intensidad de cada píxel. Con colores RGB tendríamos entonces 5 variables independientes para una sola imagen, pero siguen siendo señales, nada más que tienen una cantidad de variables distinta. Entonces, una imagen estaría descrita por Y en función, no, perdón, bueno, las funciones tienen nombre, entonces digamos que le voy a poner una I mayúscula. Está escrita en términos de la posición del píxel en X, en Y, R, G y B. Y entonces tendríamos 5 variables independientes porque cada píxel tiene esa información. Y todas son señales. Entonces, hasta aquí vamos por la página 2 apenas. Y dijimos que son 10 páginas por clase, porque eso carga un poquito. Hay una tabla, que es la tabla 1.1, que dice que hay señales que tienen, vamos a ver, voy a poner aquí la tabla. Tenemos señales que tienen características y valores. Entonces, en términos del número de variables, podemos tener señales de una sola variable o señales de múltiples variables. Una señal de una sola variable puede ser el audio, una señal de múltiples variables puede ser una imagen. De dimensiones, dimensionalidad. Yo puedo tener señales que son escalares, por ejemplo el audio, o puedo tener vectores. ¿Qué es un vector? Un vector es una estructura algebraica que almacena, además de la magnitud, una dirección. Entonces podríamos definir que un vector se define como una magnitud y una dirección. O en realidad esos son dos puntos, ¿verdad? Pero con dos puntos puedo representar un vector. Para definir un vector, lo que necesito son dos cantidades y en este sentido tendríamos, por ejemplo, la velocidad. La velocidad tiene un número que sería kilómetros por hora y una dirección hacia el norte, por ejemplo. Puede tener además más dimensiones. Hay señales de 3, de 4, de 5 dimensiones. Y eso no quiere decir el número de variables, ¿verdad? Un vector es una sola variable, pero tiene varias componentes, ¿verdad? Entonces, ahí es donde tenemos diferencia entre escalar y vector. Además del vector, existen extensiones y entonces los físicos muchas veces para describir algunos sistemas mucho más complicados usan el concepto de tensor, que un tensor es como un vector, pero tridimensional o cuatridimensional o cinco-dimensional, tiene varias dimensiones y entonces... o es como un vector de vectores. El concepto de tensor, hay muchos videos en YouTube, es la generalización de un vector.
Y en las clases también existe el concepto de tupla. Una tupla puede tener tres cosas, A, B y C, que son tres números, pero esos son cosas extra. En términos de dimensiones, para hacerlo un poco más sencillo, uno se puede imaginar los escalares, que son valores en función de una variable, o vectores que tienen el concepto de dirección. Las variables, como ya dijimos, pueden ser independientes o dependientes, pueden ser discretas o continuas, y pueden ser determinísticas o aleatorias. Todo eso ya lo cubrimos. Entonces, de las señales tenemos una clasificación completa. Ahora vamos a hablar de sistemas. ¿Qué es un sistema? Entonces, en el libro, según el libro, un sistema es una colección o conjunto de elementos interrelacionados que conforman un todo unificado. Además de esta definición, hay muchas definiciones, ¿verdad? En las clases de Alvarado también estaba viendo, dice en las clases de hace como 10 años, que un sistema es una colección de subsistemas. El problema con esa definición es que es circular, porque entonces, ¿qué es un subsistema? Es un conjunto de otros subsistemas, y otros subsistemas serían un conjunto de más subsistemas. Es una definición circular porque yo no puedo definir algo en términos de sí mismo. Si defino que un sistema está hecho por subsistemas, tengo que definir qué son subsistemas. Entonces, esa está un poco complicada también. Vamos a hablar en términos sencillos. Un sistema, bueno, la definición que vimos al principio es la que está en la página 3. Es una colección o conjunto de elementos interrelacionados. Entonces, aquí estamos hablando de los elementos, pero ¿qué son estos elementos? Tengo que definirlos, que conforman un todo unificado. La definición más general para mí sería que un sistema es un, ¿cómo puedo decir? Para no decir una cosa, porque es muy genérica. Es un bloque, podríamos llamarlo, una caja negra, que transforma una señal de entrada en una señal de salida. Con lo que sea que tenga dentro, no importa si son sistemas, si son colecciones, si son elementos, si son lo que sea que está dentro, un sistema lo que tiene que hacer es transformar una señal de entrada en una señal de salida, o un conjunto de señales de entrada en un conjunto de señales de salida, o varias de entrada en una de salida, o varias o una sola de entrada en varias de salida, etcétera, pero tiene que ser una transformación. Entonces vamos a decir que un sistema transforma la señal de entrada en una señal de salida. Y con esta definición, ahora es muy fácil imaginar los sistemas de diferentes tipos. Hay sistemas físicos, ¿verdad? Hay sistemas, para poner ejemplos, digamos que tengo un motor. Voy a poner el símbolo de un motor, ya estoy hablando de modelos, pero es que no soy tan bueno para dibujar aquí un motor, ¿verdad? Un motor tendría entonces aquí la cajita, tiene por aquí el rotor, internamente tiene si es de corriente directa, tiene los imanes permanentes, después aquí tiene, en el rotor tiene sus bobinados, etc. La cuestión es que un motor transforma una señal, que es una señal eléctrica de corriente, en torque, ¿verdad? Y entonces este motor es un sistema completo. No estamos hablando de nada matemático hasta el momento, sino que es algo que existe, que está transformando dos tipos de señales. Y señales porque es medible y es cuantificable y podemos describirlo por funciones matemáticas, pero es simplemente una señal, ¿verdad? Existe. Entonces le aplico corriente y produzco torque, otro tipo. Ese es un sistema que transforma de una entrada eléctrica a una salida mecánica. Puedo hacer la operación inversa. Puedo tomar una entrada mecánica y convertirlo en salida eléctrica. Eso sería un generador. Puedo hacerlo de luz, ¿verdad? Una fotocelda a eléctrica, etcétera. Hay muchos sistemas que tienen facilidad para convertirse a señales eléctricas. La temperatura, se puede utilizar un sensor de temperatura. Hasta un transistor es afectado por la temperatura, entonces la corriente varía en función de la temperatura. Puede hacer sensores de humedad, fotoceldas, un montón de sensores tienen conversiones eléctricas, pero no todos los sistemas son necesariamente eléctricos mecánicos o eléctricos
lumínicos o de ese tipo, ¿verdad? Puede ser sistema mecánico a mecánico. La clave del sistema es, por ejemplo, que si esto es mecánico y esto es mecánico, la entrada mecánica y la salida mecánica, tienen que ser diferentes, porque si son iguales, yo no tengo un sistema. La clave del sistema es que transforme, ¿verdad? Entonces, si yo digo meto, vamos a ver, o para poner un ejemplo también más a la electrónica, si yo tengo un sistema al que yo le aplico 12 voltios y 1 amperio y este sistema me saca 24 voltios, 0.5 amperios, o tal vez me saque 0.45 porque tiene pérdidas, no es completamente eficiente. Esto sí es un sistema, porque está transformando la señal, ¿verdad? Estamos manteniendo la potencia, aquí se pierde algo de potencia, no es un sistema completamente eficiente, pero sigue siendo un sistema porque hace una transformación, entonces puede ser eléctrico, eléctrico, pero hay muchos tipos, ¿verdad? Lo importante es que haya transformación. Yo podría llegar y poner una cajita negra y decir, ok, son 12 voltios, 1 amperio en la entrada y 12 voltios, 1 amperio en la salida, y si no hay transformación, eso no es un sistema, eso es un cable. Un cable no podríamos decir que es un sistema. Entonces, depende del contenido también, ¿verdad? Porque si, es que el problema es que si internamente el sistema amplificó y después atenuó y me da una salida, sí hubo una transformación interna, pero desde afuera no se ve. Entonces es un poco complicado. Ya ahí empezamos a tener problemas de definición. Pero bueno, la cuestión entonces es que el sistema transforma dos tipos de señales. Y podríamos buscar entre todo el montón de señales que conocemos sistemas diferentes. En los sistemas de audio, ¿verdad? Entonces tenemos audio y un sistema de conversión que nos entregaría otra señal diferente. Ahora, hay una diferencia entre el sistema, porque el sistema existe, digamos, en la naturaleza. Hay sistemas que pueden ser, como viene aquí escrito, sistemas que son físicos, que existen, o sistemas que son virtuales, por ejemplo, digitales, que pueden ser algoritmos o software. Hay software que transforma una cosa en otra cosa, ¿verdad? Y entonces tiene una variable de entrada, una variable de salida, y el algoritmo está haciendo operaciones con esa señal y la transforma en otra cosa. Eso es útil, por ejemplo, en lo que estábamos hablando de compresión. Si yo tengo audio en PCM y a la salida tengo un audio en MP3, las señales son esencialmente diferentes, porque el PCM era una señal de variable discreta y de variable independiente discreta, de variable dependiente discreta. Los dos son discreto y discreto, ¿verdad? El eje X y el eje Y son discretos. El MP3 también es discreto, pero tiene diferente cantidad de muestras, etc. Entonces, esto es un algoritmo, ¿verdad? Aquí hay muchos compresores, el de Fraunhofer MP3 o el Lane, por ejemplo, que es de código de software libre, pero el de Fraunhofer creo que fue el de la patente original. No sé cómo se escribe, creo que es con doble F. Son algoritmos que también son sistemas. Ahora, existe otra cosa que se llama el modelo. Ya hablamos de señales, hablamos de sistemas. El modelo es una representación matemática. Representación matemática de un sistema. Y los modelos son muy utilizados por nosotros los ingenieros porque entonces podemos simplificar o abstraer sistemas que son muy complejos en modelos más sencillos. Los modelos tienen la particularidad de que tienen eso que estoy diciendo, son abstracciones. Quiere decir que, por ejemplo, si yo tengo una resistencia de esas que uno va y compra,
Entonces aquí tengo una resistencia que tiene bandas de colores. Esa resistencia es física, existe. Y está hecha por carbón o por diferentes materiales, tungsteno o lo que tenga adentro, tiene conexiones metálicas, tiene un empaquetado plástico, tiene pintura por encima, etcétera. Tiene un montón de cosas. Los electrones entran por una terminal, pasan de un material a otro, en eso hay un contacto que depende de, bueno, si fuera un transistor es peor porque es un contacto que puede ser óhmico o puede ser un contacto Schottky. Pero todas esas son porque hemos estudiado mucho la electrónica, ¿verdad? En estado sólido o en esto que es una simple resistencia. Entonces, la cuestión es que la resistencia, el modelo más sencillo que yo lo puedo hacer es tensión entre corriente, que es la ley de Ohm. Lo que pasa es que la ley de Ohm no dice nada de la temperatura. ¿Qué pasa si la temperatura aumenta o la temperatura disminuye? La resistencia cambia. Entonces yo tengo que R debería depender de T. Y aquí debería escribir una ecuación en términos de ρ L entre A, donde ρ depende de la temperatura, porque la longitud de la resistencia es constante y ahora depende en verdad. Y luego eso lo puedo poner en la ley de Ohm para ver cuánta corriente pasa si le aplico cierta tensión. Ahora, puedo empezar a complicar esto y puedo decir, es que esta resistencia resulta que la voy a usar en alta frecuencia. Entonces, en alta frecuencia, bueno, yo sé que la resistencia tiene este simbolito, que ya es un modelo, porque ya estamos haciendo matemática, pero la resistencia por efectos de los diferentes materiales y de que tenemos un dieléctrico en el plástico que está alrededor de la resistencia y que los electrones no viajan por el puro centro, sino que se repelen todos entre sí, y entonces sabemos que físicamente los electrones viajan por el borde del material como con un efecto piel, y están cerca de un dieléctrico, entonces vamos a tener inductores en los cables y ciertas capacitancias parásitas que las agrupamos con un solo condensador. Después podemos hacer descomposición por Miller, lo escribimos en discretos y entonces ponemos condensadores arriba y abajo, etc. Y entonces el modelo se empieza a complicar. El problema que tenemos es que no existe un modelo totalmente exacto para la naturaleza. Y eso es un problema que tienen los físicos actualmente con el modelo estándar. De hecho, por eso es que construyen el CERN y el Fermilab y todos estos, ¿verdad? Los aceleradores de partículas, porque ellos están buscando, ya sabemos que tenemos partículas que son el electrón, el protón y el neutrón. Pero internamente están compuestos por quarks. Entonces, ¿hay cuántos tipos de quarks? El lob quark, el down quark, hay varios quarks, no recuerdo, que cada partícula está compuesta por 3 quarks. Tenemos que algunos de estos son fermiones, tenemos los fotones, tenemos los fonones. Bueno, no tengo los símbolos, solo me sé los nombres: fonón, fotón, electrón. Y todos terminan en ton porque son fermiones, y entonces no todas las partículas son fermiones y aparece entonces el bosón de Higgs y un montón de partículas más. Todas esas son parte de un modelo que se está tratando de establecer, que se llama el modelo estándar, que busca unificar toda la física en un solo modelo. Lo que pasa es que eso de unificar toda la física en un solo modelo es un poquito complicado, ¿verdad? Entonces, como les digo, no hay un modelo que describa la naturaleza de manera exacta, no hay una sola forma de definirlo. Hay modelos de diferentes tipos que se aplican al mismo concepto. Por ejemplo, una resistencia, hay infinitas formas de modelarla, porque podemos buscar los coeficientes de temperatura, buscar si la resistencia cuando se construyó en el proceso térmico quedó comprimida y los átomos están un poquito más cercanos unos de otros, los átomos de carbono o de tungsteno, puede haber diferencias. Entonces, modelar es una gran tarea y es una tarea matemática. Por eso el curso de señales y sistemas es puramente matemático. La matemática va a ser el lenguaje del curso. Ahora, los modelos se expresan en términos de diagramas de bloques. Eso está en la página 4.
Y los diagramas de bloques tienen diferentes bloques, evidentemente, de sistemas y descripciones matemáticas para las señales. Entonces, un diagrama de un sistema de control es el que viene en la figura 1.3, pero creo que no lo puedo copiar aquí. En realidad no es tan, bueno, ya aquí he hecho muchos diagramas de bloques. Por poner un ejemplo, voy a copiarlo, yo creo que sí. O en discretos, que vimos sistemas retroalimentados, ¿verdad? Que fue hay muchos de ustedes que les di el curso de discretos. Entonces tenemos la red de retroalimentación. Después, aquí hacia la derecha, tenemos, en este caso, en la figura 1.3, dos cosas. Y aquí otro sumador. Porque esto es un sistema de control. Esto viene para acá. Esto lo que suma es una perturbación. Aquí tenemos una entrada, una salida. Todo esto es matemática. Esto es señal de error. Esto es VT. Aquí tenemos el controlador y esta es la planta o el sistema que queremos que sea controlado. Esto es en un inicio un sistema de control. Se parece a un sistema de retroalimentación como los de discretos, pero no es igual. Pero lo importante es que tiene bloques que son sistemas o subsistemas. Un subsistema es un sistema que está metido dentro de otro. Entonces son sistemas todos. Y señales. Señales y sistemas. De eso se trata el curso. Entonces, aquí vamos a hacer una pausa. Son las 2:40. Y como les digo, como es tan pesado, vamos a tomarnos estos 20 minutos. Volvemos a las 3 de la tarde para seguir con la siguiente clase. Entonces, aquí quedamos. Tomémonos un break. Voy a dejar de grabar. Y un segundo, ya le doy la palabra.